de Tokio a París. El camino hacia los Juegos Olímpicos implica constancia y cantidades ingentes de esfuerzo. Pero si lo que se quieren son resultados, también hay que tener en cuenta el apoyo institucional. Según el Consejo Superior de Deportes, en Canarias hay unos 155 deportistas de alto nivel con licencia en activo y centros de tecnificación en halterofilia, poliplaya y vela, pero ningún centro de alto rendimiento. Cuando llegan la gran cita, que son los Juegos Olímpicos, queremos medallas y queremos ver allí a nuestros deportistas, pero está claro que si no les ayudamos, difícil va a ser que puedan estar. Sí, es verdad que en estos momentos hay mucho talento que se nos va porque en Península pues, hay otras condiciones de trabajo, hay mejores instalaciones. ¿Cuántos años cotizaste tú a la Seguridad Social el tiempo que estuviste en la élite? Ninguno. Si tú estabas entrenando los 4 años, las 10 horas que fueran al día, y tú te lesionabas un mes antes de la competición, ¿Lo perdías todo? lo podías perder todo. Pero perdías también derechos económicos. Claro que perdías derechos económicos. Un político y supuestamente que sabe de deporte te diga que una persona que está haciendo mínimos para un campeonato de Europa o del mundo de atletismo, que no es un deporte minoritario para nada, te digan que bueno, que eso es como un hobby, que busca un trabajo, era como... Instalaciones inexistentes, falta de atención médica, nula cotización a la seguridad social. Es lo que han vivido algunos de nuestros deportistas de élite, a lo que se suma una exigencia máxima que requiere un equilibrio tanto físico como mental. Yo estuve trabajando, antes de seguir, estuve trabajando con psicólogos más de 15 años. Cuando eres una niña no tienes presión, ¿no? No te exigen tanto como cuando pasan los años. Sí que es verdad, con el paso de los años cuesta un poco más. Llegué a tener hasta problemas de ansiedad, de ir a urgencias pensando que tenía un infarto y era simplemente esa ansiedad que te da, que parece que te está dando algo. Me estresaba, tenía muchos nervios. Creo que el entrenamiento de la mente debería de ir a la par que el del cuerpo. ¿Y qué pasa en el momento de la retirada? Yo te diría que es uno de los momentos más duros. ¿Cuál es el recorrido hasta llegar a los Juegos Olímpicos? ¿Cómo se convierte una persona en deportista de alto nivel? ¿Hay vida más allá del fútbol y el baloncesto en Canarias? Pero sobre todo, ¿hay calidad de vida? Tan solo una décima. Es lo que separó al lanzaroteño Ray Zapata de la medalla de oro en los pasados Juegos de Tokio. Llegar al podio olímpico requiere sudor e ingentes cantidades de esfuerzo, pero todo empieza con un sueño, algo que nos apasiona y nos traslada a un lugar como este. Un lugar que será testigo de horas de entrenamiento, de intentarlo una y otra vez. Y luego pasar por aquí. Porque un campeonato puede decidir un futuro. Tengo 9 años. Mi ejercicio favorito es la pelota, aro y manos libres. Mi familia le importan más los estudios que la gimnasia. Sí tengo ganas de seguir porque me gusta mucho la gimnasia. Yo empecé a los 3 años. Mis primeras competiciones internacionales, la primera fue bastante bien, quedé quinta de España y mi familia ahora mismo está súper orgullosa. Me han apoyado un montón. Presión siento, por ejemplo, cuando salgo a competir y no me sale algo, o por ejemplo un giro, que yo no soy mucho de girar, no me suelo agobiar. Todavía me faltan cosas por mejorar y creo que todavía me quedan muchos años. Como llevo tantos años, no tengo tanta presión.
disfruto mucho de lo que hago dentro del tapiz y como entrenadora. Yo creo que hay muchos recursos en las islas, aparte de talento, hay muchísimo talento también. Lo único que, bueno, que hay que buscarlo, hay que estar todo el rato pues llamando a las puertas para que nos den esos recursos. La relación con la Federación Canaria es muy buena. Sí es verdad que nos falta mucho por hacer, pero por ejemplo nosotros, hasta donde yo sé, somos la única federación autonómica que tiene también becado a sus deportistas, integrantes del equipo nacional, sea cual sea la modalidad de gimnasia. Y en el tema de las subvenciones, tanto de tecnificación de gimnasia como lo que son ayudas a federaciones deportivas para poder realizar nuestra actividad, no tengo palabra, no es cierto, todas las instituciones no son lentas. Y ya les vale no serlo, porque un deportista no se alimenta del aire. Becas, sponsors, puntuaciones, campeonatos, equipos, selecciones. Si alguien sabe descifrar el entramado de hilos que tejen el camino hacia la bandera olímpica, esa es Paloma del Río. Con más de 30 años de retransmisiones a sus espaldas, es una de las voces más conocidas del periodismo español deportivo. ¿Cómo ha evolucionado en estos últimos años el tratamiento que reciben los deportistas de élite, los deportistas que llegan a la cúspide en el deporte español? La evolución ha sido clarísima. Tenemos que ver un punto y aparte en los Juegos de Barcelona 92, hace ya casi 30 años que va a hacer ahora, es cuando se produce el gran boom para el deporte femenino en concreto, porque hasta los Juegos de Barcelona la representación femenina que había habido en los Juegos Olímpicos era testimonial, y a partir de ese momento es cuando se crean las becas ADO, que es la que se propicia que los deportistas, tanto chicos como chicas, puedan dedicarse fundamentalmente y exclusivamente al deporte, porque el resto le viene vía patrocinio lo que necesitan para poder vivir. Pero claro, este programa que en ese momento era innovador, ahora se ha quedado un poquito viejo, un poquito obsoleto, y ahora hay que buscar otras vías. Es que esa discriminación también se produce a la hora de la financiación, de financiar la profesionalidad, la carrera profesional de los deportistas de élite. Solo el 30% de los hombres que llegan a la élite tienen capacidad económica para vivir exclusivamente del deporte, pero de todos ellos solo el 5% son mujeres. ¿A qué se debe esta discriminación hacia el deporte femenino? Pues posiblemente porque también haya menor número de mujeres. La vida es así, la sociedad es así. Las mujeres tenemos que encargarnos de una serie de tareas que habitualmente los hombres no se encargan o no se reparten en la tarea familiar. Recordemos el caso de Serena Williams, cuando tuvo su bebé, ella perdió el ranking y en el siguiente torneo en el que estuvo, un año y pico después, estaba a la 260 y tantos. Siempre tenemos el foco puesto en el fútbol, en los deportes mayoritarios, y todo esto que pasa en los deportes minoritarios apenas se percibe. Y los deportes minoritarios con rumbo a los Juegos se nutren del viejo programa ADO, es decir, de la Asociación de Deportes Olímpicos. Sin embargo, la paulatina merma de socios y patrocinadores ha hecho que la aportación de este programa haya caído en picado en los últimos años, obligando al Consejo Superior de Deportes a suplir esa carencia para los Juegos de Tokio de 2020. Y si en las Olimpiadas de Londres la partida destinada por el ADO ascendía a los 93 millones de euros, en Tokio apenas se alcanzaron los 42, que fueron destinados a 190 competidores individuales. A tu juicio, el plan ADO, como acabas de decirnos, se ha quedado obsoleto, se ha quedado viejo, a pesar de que fue muy innovador en su época. ¿Cuál crees que debe ser el sistema que se implante en España, por ser más concretos, para apoyar el deporte de élite y que las personas que lo practican puedan vivir del deporte? Bueno, cuando un gran acontecimiento se decreta por el gobierno como un acontecimiento de interés general, entra en una especie de financiación y de retorno económico muy interesante para las empresas. De la cantidad que ponen, el 90% finalmente se les devuelve, y entonces para las empresas es muy interesante porque su nombre luce al lado de unas marcas blancas como es el deporte. Pero claro, eso viene solo en esos acontecimientos. En el día a día es el que hay que darles a los deportistas, y a nivel estatal o a nivel autonómico hay ayudas, pero son locales, son para deportistas que viven o entrenan en esas ciudades.
Lamentablemente otro que vive en otra comunidad pues no va a poder hacerse con una ayuda de ese tipo, pero hay que buscar los medios. Está claro que luego cuando llegan la gran cita que son los Juegos Olímpicos queremos medallas y queremos ver allí a nuestros deportistas, pero está claro que si no les ayudamos difícil va a ser que puedan estar y especialmente las chicas que ya se ha comprobado a base de estudios que en esa etapa adolescente hasta los 25-26 años se produce un abandono masivo del deporte por parte de las mujeres. ¿Crees que los deportistas y las deportistas de la periferia, por llamarlo de algún modo para que todos nos entendamos, están discriminados respecto a los que están en las grandes ciudades españolas, donde, por ejemplo, existen centros de alto rendimiento? Claramente, sin duda, porque tienes que abandonar tu familia, abandonar tu entorno social, tus amigos, quizá tus estudios. Es verdad que luego el sistema deportivo te provee de un instituto que tienen adaptado a los horarios de los estudiantes y de los deportistas. Pero ya tienes que hacer una ruptura en tu vida. La cercanía hace que los que están en la península lo tengan relativamente más fácil, pero los que están en las islas, tanto en Canarias como en Baleares, pues todavía mucho más difícil, mucho más desarraigo, y a mí me parece que es un esfuerzo extra que se le pide a los deportistas, el desarraigarse de sus entornos y de sus ciudades de origen. Si abandonar el nido nunca ha sido fácil, imagínense hacerlo siendo solo un adolescente. Pero ¿qué tienen que hacer los deportistas, isleños o no, para llegar a los Juegos Olímpicos? Existen 4 caminos para llegar, cada deporte tiene su vía. Primero, encontramos las competiciones preolímpicas. Son eventos deportivos que se celebran en todo el mundo y en donde las federaciones aprovechan para lograr un último billete a los Juegos. Luego existen los rankings, donde gracias a una clasificación mundial y dependiendo de la marca personal que logre puntuar cada deportista, puede conseguir espacio en los Juegos sin necesidad de competir. Algunas disciplinas optan por una tercera vía, la centrada en ganar campeonatos, tanto internacionales como continentales. Pueden ser considerados los logros de hasta los 2 últimos años. Por último, encontramos la modalidad más opaca y que despierta más crítica, la selección de las federaciones nacionales. Esta plaza a los Juegos suele ofrecerse una vez los deportistas han tenido una buena posición en un campeonato. ¿Y el papel de las federaciones deportivas, la de gimnasia en concreto, la de atletismo, las más significativas, las que llegan a las Olimpiadas, está siendo el adecuado para el buen trato a las personas deportistas? Las federaciones son responsables de sus atletas, pero luego hay que ver también cómo siguen la trayectoria desde que un deportista, un chico o una chica empieza a destacar como deportista de élite hasta que se retira cuando es adulto o cuando se retire. Pero siempre cuando llega el momento de la retirada les llega el vacío y entonces ahí es cuando se ven un poco como dejados de la mano de Dios y en ese momento tú eres el que dispone de tu tiempo y de tu vida y a veces no lo saben hacer y es cuando viene el bajón. Si tú entras para conseguir una beca, tú fíjate que tienes que estar entre los 8 o 10 mejores del mundo en un campeonato del mundo. No te la regalan, es decir, nadie te regala nada. Cotizamos 0. O sea, siempre digo que es como si hubiera estado sentada en mi casa viendo la tele, porque nadie se preocupó por nuestras cotizaciones. Yo creo que está habiendo un error con la concepción ahora mismo de la salud mental en el deporte y el deporte, que es insano. Pero vamos a ver, el deporte de élite nunca ha sido sano. La casualidad de que en el colegio había atletismo y desde la azotea de mi casa, lo he dicho muchas veces, se escuchaba preparados, listos ya, ¿no? Y yo quería hacer eso. Y allí me fui y ahí empecé, en la escuela del fraile. Y de repente empiezas a colgarte medallas y de repente empiezas a lanzar un peso muy lejos. Y igual que lanzas el peso lejos, lanzas el disco y de repente eres campeón de España cadete. Algo que me enseñó el deporte, sobre todo mi deporte y la filosofía que nosotros teníamos, es que sin riesgo no hay recompensa y me estoy arriesgando a apostar a aquello en lo que creo, a aquello en lo que me hace soñar. Estoy solamente escogiendo proyectos que me apasionan, dejarme llevar un poco más por la sincro, es mi pasión, es mi hobby y me están saliendo muchísimas tecnificaciones para niños internacionales, clubes, selecciones.
Conseguir el equilibrio entre una carrera deportiva larga y exitosa y una carrera laboral resulta casi imposible. Un deportista puede enlazar varias becas deportivas, retirarse tras muchos años dedicados a su disciplina y haber cotizado 0 días a la seguridad social. Es el caso del atleta Mario Pestano y la exnadadora sincronizada Thais Enríquez. Ambos olímpicos, ambos referentes en sus disciplinas. Tú llegaste a lo más alto, tuviste 10, 15 años en la élite, 3 olimpiadas, récord. ¿Te sentiste bien tratado desde el punto de vista económico? Yo nunca me sentí... No. El deporte, el atletismo en sí es un deporte que no tiene la audiencia que tienen otros, ¿no? Por No, salvo cuando llegan las olimpiadas, ¿no? Exacto, cuando llegan las olimpiadas. Y es complicado vivir del atletismo. ¿Cuántos años cotizaste tú a la seguridad social el tiempo que estuviste en la élite? Ninguno. Ganar dinero hoy en día en el atletismo es dificilísimo. Tienes que estar entre los 10, 15 mejores del mundo. Todo está en función de becas. Son becas, las becas no cotizan a la seguridad social. No cotizan la seguridad social. Y luego, si tú entras para conseguir una becado, tú fíjate que tienes que estar entre los 8 o 10 mejores del mundo en un campeonato del mundo. No te la regalan. Es decir, nadie te regala nada. Y cada día es más complicado. Las marcas son más mayores para poder conseguir algo de dinero, alguna beca de esta. Por lo tanto, ¿quién vive de esto? Poca gente, los que consiguen esas medallas y están ahí al máximo. Cuando llegaste a la élite, entraste en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, ¿fuiste una trabajadora por cuenta ajena, una trabajadora autónoma? ¿Cuál era tu régimen? Te lo pregunto a ti, que eres abogada especializada en Derecho Fiscal, ahora, después de retirada. ¿Cuál era tu régimen laboral, tu régimen fiscal cuando estabas en la élite? A ver, la teoría es que eres trabajador por cuenta ajena, ¿vale? Por lo tanto, no tienes que ser autónoma porque nosotros trabajamos bajo un sistema que rige pues, nuestras condiciones de trabajo, nuestro horario, a finales la selección española de sincronizada no entrenas cada uno en un sitio, sino que bajo las órdenes de la seleccionadora. En esa época cotizamos 0, o sea, siempre digo que es como si hubiera estado sentada en mi casa viendo la tele, porque nadie se preocupó por nuestras cotizaciones y en ese momento ese tema estaba como bastante en el olvido y bueno, por suerte a partir del 2016 se creó un Real Decreto en el que el 1% de los derechos de imagen del fútbol van a las cotizaciones de estos deportes profesionales minoritarios de los que nadie se hace cargo. Y bueno, y esa es la suerte que hay ahora, a pesar de que hay mucha desinformación todavía, debían de hacerse cargo las federaciones porque el deportista no sabe nada y ahora eso corre a cuenta del deportista, que es el que tiene que preocuparse por eso, el que tiene que decir que está cotizando. Hay muchas cosas que todavía tienen que mejorar. Yo me inicié en el mundo del deporte realmente cuando tenía aproximadamente unos 10, 11 añitos. Fue de una manera sin querer, lo típico, con el cole. Y ahí empecé a conocer el deporte y a conocer el atletismo, ¿no? Detectaron que era un niño que tenía algo de cualidades para correr. Y bueno, pues me surgió la posibilidad de ir a entrenar con un grupo profesional en Valladolid, ya que aquí pues no teníamos todos los medios para entrenar al 100% y di el salto a la maratón. Fue una apuesta difícil, de hecho mucha gente no confiaba en que fuera capaz. Creo que fue un 12 de marzo, conseguí clasificarme para los Juegos Olímpicos en la maratón de Barcelona, ¿no?
un atleta que empieza a hacer mínimas para campeonatos de Europa, para campeonatos del mundo, y al vivir de lo que estaba haciendo, de ir a pedir a lo mejor algún tipo de subvención y decirte que, bueno, que me buscaron trabajo, porque eso era como si fuera un político, y supuestamente que sabe de deporte, te diga que una persona que está haciendo mínimos para un campeonato de Europa o del mundo de atletismo, que no es un deporte minoritario para nada, te digan que, bueno, que eso es como un hobby, que busca un trabajo, era como decir, pero de verdad, ¿en qué manos estamos, no? Y parecía que hasta que no fueras internacional, ahí a partir de ahí sí es verdad que se te abría el camino, empezabas a tener becas de la Federación Española, pues en lo que yo he vivido, mi experiencia, fue un poco pasar miseria. Yo con la experiencia que he tenido me cuesta animar a un chico, venga, déjalo todo y apuesta por el deporte, ¿no? Es muy difícil. En Canarias no entendemos, yo creo que la mayoría de los deportistas, sobre todo deportistas individuales, cómo no, un sitio donde vienen de todo el mundo a entrenar por nuestro clima y cómo es que no tenemos uno para que nosotros, nuestros deportistas de aquí, de locales, pues puedan crecer sin necesidad de irse fuera. ¿Fue difícil para ti dar el salto de aquí, del Club Natación Metropol, al deporte de élite? ¿La condición de mujer o la condición de ultraperiférica te supuso algún tipo de obstáculo? Hombre, yo creo que el tema de la condición ultraperiférica sí que supone un obstáculo, porque al final es una distancia que tienes que superar para cada competición que haya, pues para cada preselección, para cada selección. Pudiste estudiar dos carreras, INEF y Derecho. ¿Te costó, tuviste dificultades burocráticas, dificultades legales para poder compatibilizar el duro entrenamiento de una deportista de alto nivel con los estudios? Muchísimas. O sea, siempre digo, o sea, si ya es complicado entrenando 8 o 10 horas, sacar tiempo para estudiar, ese esfuerzo, ¿no? Al final tienes un agotamiento físico, corporal, mental, y bueno, estar motivada para hacerlo ya es complicado. Que no te lo pongan fácil, que digo que en mi época, un simple cambio de fecha de un examen era una odisea, muchos profesores se negaban, no fueron pocas las veces que me dijeron en el instituto, ya en el instituto, pues que eligiera deportes o estudios, que no podía hacer las dos cosas, conseguí superar la selectividad, y fue justo el año que conseguimos la segunda medalla en el Campeonato de Europa histórico en equipo junior, y dije, hasta aquí llegué, voy a la universidad, que la sincro no me va a dar de comer, me voy a poner a estudiar y ya está, sin tener más obstáculos, bueno, voy a descansar y voy a hacer lo que me toca ahora. Estamos en el Centro Insular de Atletismo de Tenerife con Mario Pestano. ¿Qué significa para ti este centro en el que estamos? Mira, este centro para mí es muy, muy importante, porque este centro se construyó alrededor de mí, en su momento. Éramos referentes, había otros chicos que también éramos olímpicos, éramos 2 olímpicos y alrededor nuestro se creó este centro de atletismo. Y en aquella jaula de allí realicé mi récord de España, 69.50. En ese momento era la tercera mejor marca del mundo. Y esta grada era abarrotada y sobre todo la parte aquella de allá era una grada azul y era todos los familiares que se habían unido para venir a verme. Tú sabes que yo entreno y he vivido en la península toda mi vida, entrenando. Pues era volver a Tenerife, a mi tierra, a casa, con mi familia, con la gente, con el atletismo de Tenerife, en una pista que se inauguraba y de la que yo creo que mucho de mí tiene, porque si no hay referentes en el momento de una instalación de este tipo, no se puede, no la sacan para adelante, no la saca cualquiera, ¿no? ¿Hay materia prima, buena materia prima de atletas aquí en Canarias como para promocionar centros como estos? Toda la vida en Canarias ha existido muy buena materia prima, hemos tenido muy buena base. Los atletas canarios siempre han destacado por las buenas aptitudes que han tenido y han habido muchos talentos.
¿Existen instalaciones como estas, políticas suficientes como para ayudarles a llegar a la élite? Creo que tenemos unos clubes que están trabajando muy bien la base, pero hay otra parte que es más complicada y es la de el sustento económico, ¿no? Muchos de los entrenadores que hay aquí y en Canarias y casi toda España trabajan de forma altruista. No hay políticas en las que se pueda trabajar tranquilamente, ¿no? Casi todos los entrenadores aquí son vocacionales. Tú llegaste a lo más alto del deporte español, pero tú tuviste que ir a Barcelona, al Centro de Alto Rendimiento de Barcelona. Un centro de alto rendimiento sería como un polo de atracción no solo para deportistas de otras latitudes, sino también para animar a las bases a que hubiera mayor deporte de base, a que se profesionalizara la faceta de los entrenadores. Yo creo que un centro de alto rendimiento sería la guinda del pastel, es decir, sabiendo que arriba vas a tener todas las facilidades del mundo para poder ser un gran atleta. Mi experiencia deportiva ha sido que si yo no hubiese estado arropado por un equipo, no llegas, porque el deportista sufre, el atleta sufre. Llegar hasta arriba no es fácil. Llegar arriba requiere de dejarte la salud por el medio, sobre todo la salud. Pues empecé a nadar a los 7 años, o sea que llevo 20 años nadando. Y empecé por problemas de espalda. Fui al médico y me dijo que lo más recomendable era la natación. Y empecé con un club sin discapacidad. Y ya cuando descubrí mi discapacidad conocí a José de Guadalupe y empecé a nadar con él hasta ahora. Medallas paralímpicas tengo 3, las 3 de oro, y también tengo el récord del mundo del 100 metros braza. Entrenar aquí en Tenerife es increíble, tenemos sol todo el año y tal. Lo único que no hay muchas piscinas y tenemos que estar ahí buscando piscinas de 50. En el Camp de Madrid no entreno. No, he ido algunas veces en concentraciones y todo, pero no he entrenado ahí como un mes o un año, no he estado allí. Un CAR aquí en Canarias pues estaría bien, la verdad que estaría bien. Tenemos el T3 y está increíble, pero estaría mejor que estuviera en Santa Cruz. La beca me ha ayudado a ayudar a mi familia, que ahora mismo la verdad que nos ayuda un montón con la casa, comida y todo, y sobre todo yo gasto el dinero en suplementaciones, en viajes y en todo, pues me ha ayudado mucho para seguir. Pues mi futuro no lo pienso, siempre pienso en el presente, pero me imagino que seguiré entrenando y a ver cómo sale. La retirada, pues no sé, me la imagino a lo grande. ¿Cómo ha evolucionado en el mundo del deporte de élite el asunto de las mujeres embarazadas, de las deportistas embarazadas? A ver, la realidad, la verdad es que teóricamente es que ya son ilegales las cláusulas antiembarazos. Porque han existido. Han existido en muchísimos contratos en el que si te quedabas embarazada, automáticamente era una cláusula que rescindía el contrato sin que tuvieras derecho a ningún tipo de indemnización ni de nada. Y esas cosas que has detectado, que detectaste después cuando ya estudiaste Derecho, de las cosas que funcionan mal en el deporte, ¿me puedes destacar, por ejemplo, una? Para mí la más importante y la que hubiera condicionado mi carrera y la que ha condicionado la carrera de muchos deportistas es que, por ejemplo, lo que equivaldría en el mundo laboral a una baja laboral, en los deportes en los que no existe un convenio regulador, que es todos menos el fútbol y el baloncesto, no está recogido qué pasa si te lesionas, por ejemplo, antes de la competición oficial. Nosotros vivíamos de la beca ADO, gracias al Comité Olímpico, al Consejo Superior, y a todo el grupo de patrocinadores, porque han conseguido que muchos deportes sobrevivan gracias a ese apoyo económico. Pero si tú estabas entrenando los 4 años, las 10 horas que fueran al día, y tú te lesionabas un mes antes de la competición... ¿Lo perdías todo? Lo podías perder todo. Pero perdías también derechos económicos. Claro que perdías derechos económicos. No habías participado en la competición oficial. Hay muchísimas deficiencias en cuanto a la protección del deportista de alto nivel
Y bueno, ya en cuanto a la igualdad, ya ni te cuento. Ahora está pues la nueva ley del deporte sobre la mesa, se ha hecho un anteproyecto, se han formulado alegaciones. ¿Y esa ley del deporte va a cambiar cosas como la que acabas de citar, de una baja por enfermedad que acaba con tu carrera prácticamente de 4 años y te frustra? Justo ese tema no lo tengo ¿Y el de las mujeres, tan claro. el de las mujeres embarazadas? El de las mujeres, sí, ahí hay justo un capítulo dedicado a temas de igualdad, donde hay conciliación, donde está la maternidad, porque es que yo te digo que la ley que tenemos ahora está muy obsoleta, es muy fácil incluir apartados para intentar ponernos en la época en la que estamos y subsanar todas las deficiencias que hay en el sistema. Bueno, yo llegué al balonmano muy pequeñita. Yo jugaba en un equipo en la Herradura y bueno, al final con las amigas jugando en la calle, esa compañera estaba en balonmano y me dijo, bueno, anímate, prueba un día y hasta bueno, subí, probé y aquí sigo. Yo llevo 14 años y he conocido a muchísima gente, muchísimas extranjeras, niñas que suben de la base y tienes que enseñarlas, ayudarlas, los valores que te da el club, ¿no? Y al final te quedas con eso. No tenemos una igualdad con el resto de deportes, considero que con el paso de los años cada vez se consigue un poquito más, pero creo que es como todo, poco a poco, y espero y deseo que en algún momento exista esa igualdad. Deporte femenino, creo que hay muchas más desigualdades a la hora de cobrar, a la hora del trato. Creo que no, creo que todavía para eso quedan muchos más años que por el tema de la igualdad, pero creo que la gente está bastante concienciada y con el paso de los años creo que va a llegar un momento en el que eso se va a conseguir. Deportivamente creo que somos un equipo que tenemos las ideas bastante claras, deportivamente somos un equipo que de siempre ha jugado lo mismo y claro, cuando te comentaba antes el tema de la cantera, todas trabajamos igual, entonces cuando llegan arriba deportivamente no se nota, ¿no? Al final siempre todos tenemos la misma filosofía. Y a nivel social, pues bueno, considero que el club ha hecho una gran labor social, el barrio en el que estamos, es increíble, yo llevo 14 años y es increíble la cantidad de niños que hay en este club, incluso en una misma categoría han tenido que sacar 2 equipos porque la gente es el deporte del barrio, entonces al final creo que eso, la verdad que deberíamos estar bastante orgullosos de ello. Bueno, al principio cuando eres una niña no tienes presión, ¿no? No te exigen tanto como cuando pasan los años. Sí que es verdad, con el paso de los años cuesta un poco más, tienes que lidiar con las derrotas, tienes que lidiar con los momentos, un deportista no siempre está al mismo nivel. Llegué a tener hasta problemas de ansiedad, de ir a urgencias pensando que tenía un infarto y era simplemente esa ansiedad que te da, que parece que te está dando algo. Me estresaba, tenía muchos nervios. Pero fui al psicólogo que estuve pocos días con él y vi que ya no tenía que conseguir la medalla de oro, sino cualquier medalla, y estoy feliz. ¿Qué importancia le das tú al asesoramiento psicológico, a la salud mental dentro del deporte? Para mí es fundamental la salud mental. Creo que el entrenamiento de la mente debería de ir a la par que el del cuerpo, porque como yo digo, siempre, si no tienes la cabeza bien asentada, si no consigues evadirte de la presión y estar tranquilo con tu trabajo y tener unas pautas mentales que te ayudan a mantener la calma, es muy complicado aguantar la presión que aguanta un deportista de alto nivel. Si ya en un equipo federado ya es complicado, en una selección nacional, con todos los estímulos que tienen del exterior, de la prensa, de todo, es bastante complicado. Yo estuve trabajando, antes de seguir, estuve trabajando con psicólogos más de 15 años. Cuando ya vas creciendo y ya vas pasando todos los niveles y entras en el deporte de élite, te encuentras en el que hay que gestionarlo, y nadie te enseña a gestionarlo. Nadie te enseña a gestionar de repente un estadio con 80.000 personas. Para hablar de psicología deportiva, preguntamos también a un experto en la materia.
Mehmet, ¿cuáles son las principales dificultades psicológicas a las que se enfrenta un deportista en su carrera? Las dificultades, la verdad es que son muy variadas, porque depende mucho del estadio en el que se encuentre la carrera deportiva, pero también depende mucho de la persona o el entorno en el que se encuentre. Por ejemplo, no es lo mismo el deporte de base, donde no debería de haber ninguna dificultad, porque es una época de juego, de entretenimiento, diversión, aprendizaje. Y luego ya a posteriori, el deporte de élite, ya hablamos de otra cosa. Ahí se dan mucha ansiedad precompetitiva, que es esa ansiedad, esos miedos atroces que tienen algunos deportistas antes de las competiciones importantes, porque claro, tú piensas, por ejemplo, un nadador o un atleta que se juegue todo a una décima. Si comete el más mínimo error en la competición final de la temporada, a lo mejor echa a perder todo el año. Antes hiciste una distinción entre el deporte base y las dificultades psicológicas en el deporte de élite. Sin embargo, nosotros para hacer este programa hemos asistido a un campeonato regional de gimnasia deportiva, de gimnasia rítmica también, y hemos notado en niñas muy jovencitas llorar, desesperación cuando les falla un ejercicio, y hemos visto situaciones bastante llamativas. Y antes de competir es verdad que siempre lloro porque necesito de alguna manera soltar los nervios. ¿Esto es normal que tan jovencitas tengan un nivel de exigencia que les pueda estar ocasionando tensiones psicológicas? Empieza a ser cada vez más normal. ¿Por qué digo que empieza a ser más normal? Porque aquí se nos ha metido un elemento que nadie habla de él, yo creo, que es el tema de las redes sociales. Y eso ha cambiado radicalmente el juego. ¿Por qué? Porque mira, antes, para tú tener un cierto reconocimiento por lo que hacías, tenías que ganar una competición y a lo mejor te lo reconocían tus 3, 4 conocidos, algún amigo y tal, ¿no? Ahora muchos de nuestros deportistas, desde muy pequeños, publican fotos de sus entrenamientos, publican fotos y vídeos de sus competiciones, y tienen un reconocimiento muy cortoplacista y muy fácil, ¿no? Porque empiezan a ver los likes. Pero es que hace años, si tú quedabas quinto, eras quinto. Punto. Ahora parece como que hay que vender constantemente la evolución que vas teniendo. Y claro, eso añade una presión extra. ¿Y qué pasa en el momento de la retirada? ¿Qué dificultades, si es que son distintas, sufre un deportista en el momento de retirarse? Yo te diría que es uno de los momentos más duros. O sea, hay 2 grandes peligros para el deportista, la lesión y la retirada. Y en ambos es un cambio de identidad. Porque cuando un deportista se lesiona, por ejemplo, le afecta su identidad porque su cuerpo ya no funciona como debiera, ¿no? Pero la retirada es que de repente deja de ser lo que fuera, ¿no? O lo que fuera. Que empieza a ser lo que llamo yo, empieza a ser vida de civil. Empieza a tener los mismos recursos que los demás, la misma vida que los demás, ya no hay una vida estructurada, no hay objetivos y hay que prepararla muy cuidadosamente la retirada, porque es muy habitual encontrarse con problemas relacionados con la depresión, problemas relacionados con la ansiedad, porque claro, la depresión porque has perdido lo que te daba tus mayores fuentes de satisfacción en el día a día y tus mayores fuentes de refuerzo, de sentirte bien, de recompensa, ¿no? ¿Te dedicaste a esto de la psicología deportiva porque descubriste durante tu ejercicio profesional como deportista o tu ejercicio como deportista de élite que era una necesidad? Absolutamente, sí. Porque cuando yo tuve una época en mi etapa deportiva que toqué fondo, estuve 2 meses bastante mal. Y ahí fue cuando yo me planteé hacer un entrenamiento mental, empezar a cambiar ciertas cosas. Y en aquella época, en el 2007, no encontré los recursos para hacerlo. Entonces me lo tuve que comer yo prácticamente solo. Lo ocurrido en las Olimpiadas de Tokio con Simone Biles nos sacudió a muchas personas que no estábamos al corriente de todas estas dificultades psicológicas, nos sacudió un poquito la conciencia. Simone Biles se convirtió en la protagonista absoluta de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, y no por ganar medallas de oro, sino por priorizar su salud mental a la competición, algo que en sus 30 años de carrera no había visto ni Paloma del Río.
Pues ha sido un zapatazo encima de la mesa lo que ha hecho Simone Biles. Ha sido lo suficientemente valiente como para decir, paro porque me voy a matar, porque voy a salir en una silla de ruedas. Esto ha hecho que nos demos cuenta o que saquemos a la luz algo que todos sabemos, que es la responsabilidad y la tensión y la ansiedad que produce una competición de unos Juegos Olímpicos. ¿Te consta que en España puede haber casos como el de Simone Biles? Sí. Aquí hay mucha gente que va con mucha tensión a las competiciones. ¿Crees que esto va a cambiar a partir de ahora las políticas de las instituciones deportivas, de las federaciones o de los países, o de los comités olímpicos, para tratar mejor psicológicamente a las deportistas y a los deportistas? El caso Simone Biles, hay casos parecidos, por supuesto, pero yo creo que está habiendo un error con la concepción ahora mismo de la salud mental en el deporte y el deporte que es insano. Pero vamos a ver, el deporte de élite nunca ha sido sano, ni física ni mentalmente, nunca. No es nada nuevo, todos lo sabemos. La cuestión es que tanto los entrenadores como la federación, como tu entorno, te ayude a llevarlo, porque cuando toda tu energía se dedica a dar lo mejor de ti cada día y sabes que hay otra gente que está entregando el triple y hay gente que se juega la comida de su familia, como pueda pasar en otros países, pues todo el mundo va a dar al 100%. Si quieres estar en este mundo, pues el sacrificio que tienes que hacer. Una vez el juego se convierte en profesión, participan tanto las federaciones como las instituciones. ¿Cuál es su relación? Manolo, ¿cómo definirías la situación del deporte en la Comunidad Autónoma de Canarias? Bueno, yo creo que tiene buena salud, hay muchas cosas que se pueden mejorar, estamos en ese trabajo. Las competencias están bastante distribuidas entre las distintas administraciones, cabildos y gobiernos, básicamente. ¿Esto hace que funcione mejor la gestión del deporte o les está creando a las instituciones algún tipo de contratiempo? No, bueno, yo creo que las competencias están muy definidas. La Dirección General tiene competencias en el registro de entidades deportivas, en los órganos de disciplina, con las federaciones y sobre todo con el deporte más nacional, más de élite, que es donde tiene esa vinculación la Dirección General y el Gobierno, ¿no? ¿Y las federaciones, Alberto, tú que eres el presidente de la Federación de Atletismo, están satisfechas con el funcionamiento de las administraciones públicas con competencias en el deporte? Sí, no al 100%, porque al 100% pues nunca estaremos satisfechos del todo, siempre se puede querer más, pero a día de hoy pues bueno, creemos que están satisfechas casi todas las demandas que tiene el deporte federado. No en los plazos que nos gustaría, pero bueno, nos apañamos. Esperen que le voy a poner un vídeo, particularmente para ti, Manolo. Necesitas un entrenador al lado que esté contigo, no que esté con un grupo de 20, ¿me entiendes? Y ahí es donde empiezan a marcarse las diferencias para que un atleta llegue arriba. Y entonces ahí es donde haría falta más apoyo y más proyectos y sobre todo apoyos económicos, proyectos que estén sustentados y que tengan una base firme. Es Mario Pestano. Sí. Se quejó en la entrevista que le hicimos varias veces de la ausencia de proyecto político deportivo en Canarias. ¿Lo compartes con él? Bueno, puedo compartir algunas cosas. Sí es verdad que en estos momentos hay mucho talento que se nos va porque en Península pues, hay otras condiciones de trabajo, hay mejores instalaciones. Bueno, en principio nosotros vamos a estar dentro de las subvenciones del Consejo Superior de Deporte, que vienen en la primera línea, que viene todo para eficiencia energética y para la mejora de los centros de tecnificación deportiva que tenemos en Canarias, que tenemos 3, halterofilia, vóley playa y vela. Pero sí es verdad que sí estamos ilusionados con un proyecto que estamos trabajando ahora de responsabilidad social deportiva dentro de lo que es la Dirección General de Deporte, que va a ir vinculado con la Agenda 2030. ¿Y cuál es la filosofía de ese programa, de ese proyecto? La filosofía de ese proyecto es crear un programa deportivo
de Canarias ambicioso cara a mucho más tiempo, no trabajar al corto plazo, sino trabajar a mucho más plazo. Después del fútbol y del montañismo, por razones que no vienen al caso, el atletismo es la disciplina con más personas federadas en Canarias, si no me equivoco. Estamos pues en el top 5, por lo que sí, se puede decir que sí. Pero desde el punto de vista del atletismo, de la Federación de Atletismo, ¿crees que el sistema está bien diseñado para que un pibe o una piba que despunta desde jovencito de deporte base pueda llegar a lo más alto del deporte? No, partimos de la base de que no contamos con las instalaciones necesarias para poder realizar... ¿Por un problema de instalaciones solamente o más cosas? Partimos de la instalación, que es lo primero en el atletismo, sobre todo para pruebas técnicas en pista. El hierro no tiene instalación de atletismo, ninguna, ni homologada ni sin homologar. La Gomera tiene una muy deficiente y Fuerteventura y Lanzarote, por ejemplo, pues tienen solo en una zona de la isla, teniendo que recorrer a lo mejor pues 80-90 kilómetros algunos niños que despunten para ir a entrenar. Eso hace que abandonen la práctica deportiva. ¿Y eso es competencia de los cabildos o del gobierno? Es que no hay instalaciones. Yo creo que es competencia, Carlos, yo creo que es competencia de todos. Aquí no vamos a estar tirándonos la pelota ni de un lado ni del otro. Yo te puedo decir que nosotros, el gobierno de Canarias en estos momentos no tiene competencias en infraestructuras deportivas, pero es una situación que tendremos que solucionar entre todos. Si partimos de la base de que no tenemos en todas las islas instalaciones básicas suficientes, plantearnos un centro de alto rendimiento parece un poco marciano, ¿no? Yo te puedo decir, yo hace una semana estuve sentado con el presidente del Comité Olímpico Español y estábamos planteando posibilidades de Canarias y nosotros tenemos claro que Canarias puede ser un centro de alto rendimiento permanente. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, ese convencimiento al Consejo Superior de Deporte, y en eso estamos trabajando para que entienda que Canarias tiene ese potencial. Alberto, eso significaría un CAR, un centro de alto rendimiento, significaría un impulso importante para la actividad deportiva, para el fomento del deporte. Desde luego que sí, pero nosotros en el atletismo estamos bastante decepcionados con este tema de los CAR, ya que conocerás el Centro Insular de Atletismo de Tenerife, se inauguró en abril del 2007 y desde entonces tiene una residencia deportiva cerrada a cal y canto. Es ilógico cuando hay deportistas en otras islas que no tienen pista de atletismo, que no puedan desplazarse a entrenar en esa instalación desde el 2007. ¿Por qué está cerrada esa residencia? ¿Ustedes han recibido alguna respuesta por parte del Cabildo? Pues lo desconocemos. Han pasado muchas legislaturas, incluso yo estaba en la Federación Insular, ahora estoy en la Canaria, y hemos solicitado el uso de esa instalación para incluso campeonatos, albergar deportistas de fuera de Tenerife, incluso de fuera de Canarias, y bueno, nunca se ha abierto, nunca hemos tenido una respuesta oficial. Vamos a poner otro vídeo, este va para ti. Federaciones a nivel de Canarias, pues la verdad que ha sido muy escasa, ¿no? Cuando otras comunidades autónomas, sus federaciones, pues incluso tenían sus becas para sus deportistas, más o menos, pero tenían un incentivo, una suma de capital que te ayudaba a preparar las competiciones con más calidad. Las federaciones. Hablas de un papel deficiente de las federaciones en concreto. ¿Lo compartes esto? No, es muy fácil compararse con otras comunidades autónomas. Yo hablo con mis homólogos de otras comunidades y sí que es cierto que aquí las becas las da el Gobierno de Canarias. En otras comunidades las juntas o los gobiernos autonómicos se lo dan a las federaciones y las federaciones lo reparten. ¿El modelo sería mejor dándolo a las federaciones? Pues bueno... Pero mójate, está delante de la administración autonómica. ¿Crees que es mejor? Yo creo que es mejor y que descargaríamos al gobierno, y creo que las federaciones, con lo fiscalizadas que estamos, tenemos la capacidad para hacer ese tipo de gestiones. ¿Se acompaña suficientemente a los deportistas cuando despuntan hasta que llegan a la élite, si es que llegan a la élite? ¿Se acompaña suficientemente desde el punto de vista deportivo como para que no se desperdicie ningún talento? No los acompañamos lo suficientemente porque no tenemos capacidad para poder hacerlo. Hay proyectos, buena intención y ganas, pero poca capacidad actual. Y acompañar tanto económica como psicológicamente a quienes nos representan ante el mundo resulta fundamental a la hora de conseguir resultados. Pero quizás lo más importante es que después de darlo todo, de una dedicación completa durante más de una década, la sensación de un deportista no puede ser de abandono.